Bienvenidos y bienvenidas a Mente en Armonía, el espacio que hoy abre sus puertas en Boost Digital para seguir cultivando tu bienestar mental y emocional. Mi nombre es Antonio Flores, coach de vida, y me acompaña la licenciada en psicología María Teresa Avancini. Hola, buenos días, ¿cómo están? Quien les habla, María Teresa Bancine, y junto a mí, Antonio Flores. Estamos en tu programa Mente en Armonía a través de Radio Boost Digital. ¿Qué vamos a hablar hoy, Antonio? Un tema súper interesante que de verdad tú dices, mira, bueno, ya que hemos estado en este equilibrio de lo que es la mente, ¿verdad? Cada tema te profundiza y te enseña a que realmente no es nada más de un solo punto. ¿Qué quiere decir con eso? Que tú dices, mira, la gratitud es el principal. ¿Y es verdad? Pero entonces continuamos con otro proceso. Bueno, hoy el tema se llama límites. Límites. ¿Cómo colocas límites? O colocar límites sanos en tu vida. ¿Qué te Estableciendo parece? esos límites saludables, claro que sí. A veces uno se siente agobiado por el mismo entorno, ¿verdad que sí? Correcto. Entonces, ¿cómo vamos a hablar hoy un poco de cómo podemos establecer esos límites saludables para que puedas vivir una mente en armonía? Vamos a comenzar con las redes sociales, María Teresa. Bueno, por Instagram, @psico.mt, las tuyas, La personal mía es @Gwis y también tenemos la de Mente en Armonía, @menteenarmonía.01. arroba Mente en Armonía .01. Mi productora dice que no es esa. ¿Cuál es? Arroba .01 Mente en Armonía. @menteenarmonía 1.0. Ya va, que estamos solucionando esto con producción. Ay, yo Bueno, soy mala. no hay problema. Estamos en Bus Digital disfrutando de verdad en este programa que se llama Mente en Armonía. Ve, las redes sociales es @Radio Bus Digital por Ok, Instagram. repito, @Radio Bus Digital. Síguenos y encontrarás un ambiente súper cálido, la música de tu preferencia, programas que te impulsan y te llenan de vida. Entonces, Bueno, continuando con el tema de hoy, ¿eh? Los claro, límites. vamos a hablar un poco sobre cómo establecemos esos límites sanos, ¿no? Fíjate, esto implica identificar nuestras necesidades, valores y capacidades. ¿Cómo podemos sencillamente decir no? Es simplemente decir no. Desde la psicología, desde el coach y desde nuestra experiencia, que Bueno, al final es lo más importante. bueno, fíjate tú que yo quiero comenzar hoy, María Teresa, con Claro, algo que nos viene pasando y yo los entiendo a quienes nos escuchan y se van a identificar con esto. Desde que estamos en el colegio, yo creo que todos pasamos por eso. Y me gustaría que alguien me dijera, sí, sí, yo pasé por eso. Para no sentirme que fui el único. Pero habían compañeros de clase que tú nada más verlo, ya tú no sentías, es decir, tú sentías ese nervio, sentías ese miedo, sentías ese rechazo, ¿verdad? Pero, pero estabas ahí, ¿ok? ¿Por qué? Por estar en el grupo, por por pertenecer. participar, ¿ves? Es Entonces, por pertenecer. por pertenecer a ese grupo o a esas personas. Es que se tenía que decir y se dijo. Definitivamente ¿Te ha pasado, María Teresa? en los Lo que yo te estoy entornos, diciendo. sí, claro, hay entornos que se tornan un poco tóxicos, hay entornos que son un poco desagradables, ¿verdad? Porque hay temas también que tú no quieres tocar y hay personas que se empeñan en tocar. Hay personas que son muy reservadas, ¿no te parece? Hay personas que no quieren contar y no se trata de que tengan pena o miedo, sino que definitivamente hay cosas que prefieren tener como reservados, ¿no? Para ellos. Pero entonces hay grupos que son, es que dependen, siempre depende de la perspectiva, ¿no? Es Por decir, eso, supuesto, eso
desde la parte psicológica. Ajá, desde el área psicológica. Ajá. Claro, tú tienes un pensamiento automático, puedes tener este pensamiento, bueno, desde la teoría cognitiva conductual, básicamente, ¿no? Tú puedes tener un pensamiento absolutista, un pensamiento automático, donde tú degradas tu propia autoestima. Entonces vamos a suponer, yo toda mi vida he usado anteojos, lentes, desde muy pequeña. Y aunque mi grupo más cercano no se metía conmigo, o sea, ¿sabes? No me hacía, sí, no bromeaba No conmigo. tenías el bullying. Sí, no, Ok. no bromeaban con mis lentes. Yo sé que había otro sector que decía, ella está usando unos lentes muy gruesos, mira qué le pasó. Entonces, ese tipo de acciones, si tú no tienes una autoestima equilibrada, obviamente pasas y no quiero hablar de ese tema, ¿no? Sí, porque ya estaríamos entrando en otro terreno, ¿verdad? Sí, total. Ahora, fíjate tú lo importante de colocar límites. Vamos a empezar por la pareja. Es decir, si no establecemos los límites, ¿quiénes establecen los límites? Tú mismo, porque yo por lo menos que soy tu esposo, ¿verdad? Yo no puedo pretender colocarte a ti los límites. Claro, invadir el espacio de la otra persona. Exacto. Entonces, Ujú. es decir, a medida que nosotros vamos creciendo y a medida que nos vamos, es decir, que vamos entendiendo muchas cosas de nuestra vida y nuestras, es decir, lo que vamos formando como creencias, vamos, vamos hacia un punto que, que nos permite qué es lo que yo quiero y qué es lo que realmente no quiero. ¿Ok? Y con qué persona quiero estar y con qué persona no quiero estar. Correcto. ¿Ok? Eso, Eso, fíjate tú, eh, te pregunto algo. ¿Habrá alguna persona en algún momento que haya ido a tu consulta que un jefe de un trabajo, ¿m? Es decir, sí. que levantarse en la mañana ya es pensar en esa persona? ¿Por qué? Porque no colocaste los límites y el monstruo se creó y ese monstruo te está topando. Arropando, claro que sí. Es que los límites, ¿por qué se dan? Porque hay que aprender a limitar cuando tú te sientes invadido, cuando tú te sientes que ya esa persona está efectivamente pasando los límites, pero tú no tienes herramientas y no sabes cómo dar un alto, cómo decirle, ya va, no, hasta aquí, acepto lo que estás haciendo y diciendo. Entonces ahí es cuando tú empiezas a reaccionar, porque las emociones se disparan, tú vas a empezar a sentir lo que tú decías al principio, no quiero pertenecer a este grupo, es que no aguanto, mira, ya viene aquel, ya va a empezar a hablar de cosas que a mí no me gustan. Entonces la experiencia y las creencias son las que te van a decir cuando tú quieres hacer ese límite, cuando quieres establecer ese límite, pero no sabes cómo. Fíjate que en una oportunidad estuve viendo una serie de psicología china. Es decir, era china y era de psicología. Y entonces, dentro de la serie, había uno de los pacientes de la protagonista, que era psicólogo, que va a terapia y resulta que era un muchacho sobrecargado de trabajo. Es decir, él era el que todo el mundo le decían, ay, qué bueno, pero era el que todo el mundo le daba todo el trabajo, él no sabía decir que no, todo el mundo se iba y él todavía quedaba trabajando. ¿Por qué? Autoestima, licenciado. Claro, también hay que tener en cuenta que una de las, y bueno, ya esto es un tips, una herramienta, es ser asertivo. Hay que practicar la asertividad. La asertividad es la capacidad que tenemos de alcanzar nuestros objetivos, de alcanzar nuestras metas. Pero para tú lograr eso, tenemos dos grandes retos que trascender: la pasividad y la agresividad. Hay personas, existen jefes que a través de la agresividad logran alcanzar las metas con sus empleados. Ok, voy a comprometer aquí mismo a mi productora el próximo tema o un tema para el programa de Mente en Armonía. Asertividad. Asertividad. Muy bien. Entonces, ese jefe o esas personas que se acostumbran a resolver, a lograr sus metas a través de la agresividad, claro, al principio lo van a lograr, pero estoy segura que en lo que esa persona se dé cuenta de esa invasión,
va a querer poner límites, ¿no? Eso es así. Esta es la otra persona que es pasiva. Esa pasividad que tú decías en el comercial te puede llevar a tener episodios de depresión, episodios de ansiedad. ¿Por qué? Porque si yo soy una persona pasiva y tú eres un jefe agresivo, ¿no? Vamos a suponer que en nuestro hogar yo sea la pasiva y tú el agresivo. Va a llegar un momento en que la persona Pero ¿por qué pasiva... siempre tienes que colocarte el lado bueno? No entiendo. Bueno, de porque verdad. soy el sexo débil. ¿Débil dónde? Por Dios. Ese es otro tema. Bueno, está bien, tú y yo no. Pero... Ok, ok. Otro ejemplo. Ajá, en Ah, el jefe. Un ejemplo diferente. Ajá. En el jefe. Ese jefe agresivo y esta persona pasiva va a aceptar todo lo que el jefe agresivo diga. Esos amigos agresivos, nos vamos todos para la playa. Y entonces este no quiere ir porque, bueno, tiene algún tipo de fobia, tiene Correcto. algún tipo de problema y no le gusta. Entonces acepta y acepta y acepta lo que aquel dice. Ok. Hay otra cosa que a veces cuando queremos conquistar, por lo menos a una mujer, nosotros los hombres, no colocamos esos límites. ¿Ok? Igual la mujer. Es decir, cuando andan en esa conquista, yo creo que es ahí donde debemos mostrarnos realmente cómo somos. Porque en el momento que esto se dé, ¿verdad? Se dé la relación, ya no salgan con esa sorpresa. Por eso es que a veces hay personas que dicen, es decir, viven la emoción muy alta, se están conociendo, salen juntos, pero la convivencia dura tan poco. ¿Ves? ¿Por qué? Porque no colocamos esos límites. Y además, si tú no te conoces, ¿verdad? O sea, y estableciendo qué es lo que te molesta y qué es lo que te gusta, entonces tú, por la emoción inmediata de que me gusta, yo voy aceptando hasta que me siento invadida. Correcto. Igualmente creo que el hombre también, ¿verdad? Hay mujeres que somos un poco invasivas, puede ser. No, Y- yo no y- sé, y yo no me quiero meto en do- ese terreno. y Dios quiero, mío. y quiero dominar, Bueno, hay hombres que les gusta dominar y hay mujeres, obviamente, que nos gusta dominar o tener el control. Y resulta que a estas personas que les encanta tener el control, al final no son personas asertivas, no son personas ni que saben establecer sus propios límites hacia ellas y tampoco, obviamente, Y conocen sabes, establecer límites hacia afuera, hacia los demás. y sabes que son las personas que al final sufren mucho más. Porque no manejan el control de algo que no está en su control. ¿Y quién es el afectado? Esa persona. Nos encontramos en la vida jefes, nos encontramos en la vida esposas, novias, que quieren tener el control de todo. Y es un autodaño. Es decir, Sí. te estás haciendo daño. Absolutamente, Sí. absolutamente. Te estás haciendo daño porque es que no tienes el control de nada. Los profesores. ¿Ah? Hay Ujú. personas que dan clase y tú ves ese comportamiento que tú dices detrás de eso que hay. ¿Ves? Entonces es importante coloca lo que realmente quieres. ¿Cómo identificas tú a una persona que un estrés puede ser producto de que no colocó límites en un trabajo? De que no estableció los límites. Es que la autoobservación es una manera también de hacerlo. Si yo me observo, voy a tener la capacidad de decir, no quiero esto. Bueno, yo tengo un lema. Muchas veces sé exactamente lo que no quiero, pero también me hace falta saber qué quiero. Entonces, a través de la autoobservación. También hay una estrategia que la puedes manejar como autoinstrucción, pero vamos a enfocarnos en la autoobservación. Ok. ¿Cómo puedes observarte a ti mismo? ¿Cómo puedes observar qué te gusta y qué no te gusta a través de tus propias acciones y de tus propias experiencias? ¿Cómo puedo yo? Observarte. El sentimiento, la emoción. Ujú. Es decir, si yo llego aquí a la radio
y me consigo a la productora Sujei, que no está de ánimo, ¿ves? Pero yo me siento bien con ella, entonces yo, yo sigo colocando, puede ser, ¿ves? Mira su hey, por Dios. Me siento bien, puede ser. Pero realmente no hay nada más de mente en equilibrio que sentirse a grado donde tú vayas, donde tú estés. ¿Ok? No que sientas esa incomodidad porque la persona es gritona, ¿ves? Porque la persona es explosiva, porque son ese tipo de personas que alguien le dice algo y no lo piensan, sino que lo explotan. Entonces, tú cuando tienes a esa persona, bueno, por aquí creo que existe un programa que se llama Vitamina, ¿no? O sea, personas vitaminas que te llenan la vida de colores, Uy, sí. que te emocionan. Con las que te gusta estar. Pero entonces esa me gusta. Cuando tú te observas y tienes esa capacidad de poder decir, si me ¿Qué gusta. siento? Exacto. Es hacer una revisión rápida, inmediata además, de ese pensamiento. Cómo fluye la emoción o cómo gestionas esa emoción, cómo la estás experimentando y esa conducta, cómo produces la conducta o el actuar. Si yo actúo, obviamente llega ese tipo de personas y llegan a tu espacio, ¿qué podemos hacer? Porque te estás dando cuenta que ese tipo de personas tóxicas o no vitaminas no están dentro de lo que te gusta, ¿no? Mira, De lo que te agrada. a veces, no todo el tiempo, como una anécdota que me pasó una oportunidad. El psicólogo no da consejo, ¿ok? Totalmente. Ese es el primer error. Igual que el coaching. El coaching te lleva, porque la verdad está dentro de nosotros. Y quien realmente tiene la verdad, eres tú. Entonces, si una persona le dice a alguien, mira, habla con el jefe, ¿verdad? Que en este caso vamos a colocar ese ejemplo, porque estás estresado, ya no lo aguantas, la forma con que te lo dice. Entonces, pero a veces, sí es verdad, es decir, sentarse y decirle, mira, ¿sabes qué? Me siento incómodo con esto. Y yo pienso que hay que hablarlo, o sea cual sea la reacción de la otra persona, porque puedes estar al frente de un narciso, de De un un narcisismo, narcisista, sí. ¿ok? Puedes estar al frente de una persona agresiva y no te has dado cuenta. O si te has dado cuenta y no has querido hablarlo. Entonces, pero cuando tú expresas tu salud, tu límite, es decir, estás haciendo el trabajo, ¿ok? Ujú. Entonces, siéntense, conversen. Si es importante la persona que les está haciendo eso, que lo hace sentir incómodo, siéntense, convérsenlo. Si la situación continúa, vuélvanlo. ¿Por qué? Porque yo digo que no hay persona mala, siempre hay una oportunidad para alguien, de verdad. Porque a veces nosotros mismos actuamos y no nos damos cuenta que nuestras acciones podemos estar haciéndole daño a las demás personas Es así. Y no lo sabes. y no lo Y sabemos. cómo, exacto, y cómo sabe una persona que ya es el momento de dar sí, de establecer ese límite si quizás esa persona no se conoce, quizás esa persona dice o quiere mucho porque hay que tocar el tema de la familia, aunque se siente incómodo hablar. A veces en las propias familias sucede eso. A veces Sí, en las pero propias familias esa- tú puedes ejercer un límite sano. ¿Cómo se va a hacer? Obviamente vamos a dar esas herramientas de respeto, de valores, de moral, para aprender, ¿no? A colocar ese límite sano. Pero continuando con el ejemplo del trabajo, si una persona quizás le da tanto miedo hablarle al jefe o se siente demasiado nervioso, con mucha ansiedad, tienes la oportunidad de autoevaluarte, de hacer esa observación interna, esa introspección, porque te vas a enfermar. Cuando te des cuenta que ya no aguantas, porque cuando se trata de trabajo, está la necesidad. Es que yo no dejo el trabajo porque lo necesito. Es que cómo hago para aguantar a esta persona, a este jefe tóxico, pero es que necesito el empleo. sí. Y la productividad, es decir, mira, a mayor productividad, mente en equilibrio, Mente en armonía mente en armonía. para poder producir más.
usted está equilibrado, usted tiene su mente en armonía, usted tiene paz, usted está agradado donde está, usted va a aumentar la creatividad, va a activar, se va a levantar en la mañana con ese ánimo y esas ganas de hacer, de lograr. Sí. ¿Ves? Eso de jefe, ahora es líder, tutores, mentores, influencers. Tienes que tener una base sólida en tu autoestima para poder ser un líder. Mira, yo tengo... Y reconocer. Claro. Porque yo puedo reconocer a veces. Y hoy en día, yo pienso que hemos cambiado mucho los seres humanos y sobre todo los jóvenes. Hay carómetros, lo que llaman carómetros. Los carómetros te van identificando. Entonces, tú tienes que estar alerta también a ver a veces que tu mismo actuar puede estar influyendo negativamente en las personas que están contigo, en las personas a tu alrededor, si eres un líder en tu grupo, en tu comunidad. Entonces, debemos revisarnos. Y es que te das cuenta. Tú te puedes dar cuenta a través de la observación, porque la observación no es nada más para el que tiene que poner límites sanos, la observación también es para el que está invadiendo. Si tú te das cuenta, eso que tú dijiste de los carómetros es algo espectacular y es real. Si tú te das cuenta que tú a través de la agresividad estás logrando tus metas, pero que llega un punto en el que ya la gente no te está aguantando, tú tienes que ya hacer una introspección y qué es lo que estás haciendo. Pero generalmente la persona que está así no lo hace. Claro, porque podemos estar, como tú lo decías, frente a rasgos de personas narcisistas, frente a rasgos de esos trastornos de personalidad, y la gente no se da cuenta. Desde la psicología o desde la terapia cognitivo-conductual, hace rato reflexionábamos un poco a través de la asertividad, cómo yo puedo identificar y lograr establecer estos límites sanos. ¿Verdad que sí, Antonio? Sí. Desde el coach, ¿cómo lo podemos manejar? Mira, desde la práctica, hay no de tu vida que no son negociables, ¿ok? Hay límites que no deben ser negociables de tu vida. Por convicción, por sociedad. Pero realmente hay otros no que sí puedes negociar. Porque no es nada más que porque también hay ese tipo de personas que no es no y no y no y no. No, es cierto. Entonces, es sentarse a conocer tus reales y tus reales no y los no que pueden ser negociables, ¿ok? Dame un ejemplo, ¿cuál sería para ti un no negociable? No, ya tú estás buscando algo personal. Esa pregunta es como personal, no. Claro que no. ¿Viste? Ya dijiste no. ¿Cuántos no hay que decir para que una persona entienda, Dios mío? No, eso no tiene límite, porque hay una persona que a veces tú le dices no y ya, ¿no? Tú sabes que eso se puede ver así como una persona pasiva que acepta todo lo que le dicen. Tienes que trabajar hasta tarde, sí. Tienes que hacerte cargo, sí. 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 Cuando esta persona reacciona, cuando esta persona se da la oportunidad de ir a terapia y de compartir su experiencia y de tener una atención psicoterapéutica, puede darse cuenta y puede reaccionar. Cuando reacciona esa persona y dice, basta, hasta aquí, yo no puedo más. Y tú sabes, hay gente que dice, ay, esta se volvió loca, ¿y qué le pasó a ella? ¡Ah, mira! Sí. Ay, Motolita, ya se alzó. Ajá. ¿Tú qué opinas de eso? No, eso pasa. Yo soy suficiente. Eso es una frase que les invito a partir de hoy de colocarla en su vida. Con estos maltratadores de oficio que nos conseguimos en nuestra vida, ¿verdad? Que nos intentan bajar esa autoestima. Ustedes tienen que ver qué pasa aquí en la radio, de verdad, es maravilloso ver a veces las cosas que uno tiene que ver aquí en la radio. Saludo a Sujei Bolívar, siempre atenta a todos los movimientos. Y también a Santiago, ¿verdad? Siempre nos complacen los controles. Con esa música maravillosa. Y por favor, los brazos de la productora, que siempre atenta a cualquier situación. Por ahí también escribió Jennifer, amiga de la casa, Jennifer Leal, la conductora productora por excelencia. Un saludo desde aquí, desde Bus Digital. Un abrazo, te extrañamos, te esperamos en cualquier momento aquí. También para que escuchen
tu voz, la gente que nos oye. Entonces, continuando con el tema, este tema tan interesante como lo es el colocar límites sanos. Cuando te sientas agobiado, autoobsérvate, conócete. Creo que es el principal paso que podemos dar para saber hasta dónde queremos y hasta dónde no queremos. A veces hay personas que huyen y como yo digo, se ha descubierto a través de la neurociencia y a través también de estudios científicos que anteriormente una persona hacía una acción y ya. O sea, tú decías, bueno, es mala, es buena, ¿no? Y de mala tenía varias categorizaciones. O sea, sí, mala, muy mala, malísima y con groserías y bueno, todo. Pero hoy en día, detrás de eso, a veces hay situaciones que no conocemos. Y traigo eso hoy porque esas situaciones son las que hay una persona estresada, pero viviendo y callando en silencio. Y las grandes tasas de suicidio que está pasando en el mundo, a veces mucho tiene que ver con no colocar límites sanos. Te sobrecargas, llevas un estrés, te bajan el autoestima, te dicen que no sirves. ¿Okay? Imagínate tú que en estos días estaba hablando con alguien, con una persona que tiene un buen cargo a nivel judicial, y me contaba que su jefa le decía que no servía. Imagínate tú hoy en día, eso es cavernícola. O sea, ¿cómo tú le vas a decir a una persona que no sirve, que no hace nada? Sí, absolutamente. Yo pensé que eso todavía no existía. Sí, bueno, al parecer sí, porque llega a terapia mucho de eso. ¿Sí? Sí. ¿Qué puedes decirle tú? Yo necesito salir de esto. Yo necesito, porque si la persona no está estable emocionalmente, puede llegar a tener una ideación suicida, claro que sí. Exacto. Claro que sí. Ojo con eso, mucho cuidado. Es que ¿para qué maltratar? ¿Para qué invadir el espacio personal de estas personas, ¿no? O sea, para yo sentir más poder, para yo sentirme que soy más poderosa que tú, ¿será así? Hablemos un poco de la comunicación asertiva, porque es el tema que nos puede resolver el colocar límites sanos. Sí, estableciendo a través, por supuesto, de la comunicación asertiva. Bueno, lo que hablábamos, ser asertivos. ¿Cómo tú puedes hacer asertivo? Autoobservación. ¿Qué me gusta? ¿Qué quiero? ¿Qué no estoy dispuesta o dispuesto a seguir aceptando? No se trata de atacar o culpar nada más, ¿no? No, y no se trata tampoco de romper un matrimonio, de romper relaciones familiares. Expresa tus ideas claras. Exprésalas. ¿Y cómo la expreso? Sabiendo que quiero. ¿Cómo sé qué es lo que quiero? Date la oportunidad, tienes que darte la oportunidad de observarte, de darte autoinstrucciones para no caer en este tema de la agresividad. Es decir, porque hay personas que son agresivas con el resto, pero también son agresivas con uno mismo, o sea, consigo mismo. Ajá. Me siento incómodo cuando no puedo comprometerme con esto ahora porque de verdad no lo siento. Entonces, es la comunicación asertiva el primer paso. Claro, y terminas culpándote a ti mismo. ¿Para qué vine? Entonces termina pasándola miserable en algún lugar donde debió haber estado maravilloso. Sí. Voy para la boda de mi prima, pero va a estar fulano, mi ex. ¿Para qué lo invitaron? Y tener también muy claro de que tú no puedes tener claro y conciso la reacción del otro. Es decir, tú no puedes tener ese control, no lo puedes tener. No, absolutamente. Y que ese es un miedo que tenemos muchas veces. Ajá, entonces, ¿qué pasa en las parejas? Y disculpa que te interrumpa en este caso, que no es el caso de nosotros, pero otro caso. Es que cuando yo controlo mi relación, yo vivo una fantasía, porque la otra persona puede estar no colocando límites, pero cuando los coloques es donde vamos a estar en problemas, pues. Totalmente. Es que vives una vida
miserable y se la haces miserable a las otras personas, creyendo que puedes tener el dominio y control absoluto, y es mentira. Nadie puede tener el dominio de otras personas. Fíjate algo interesante, y es ese tema de la asertividad. ¿Cómo yo puedo lograr ser asertivo? Bueno, tienes que practicar, o puedes practicar a través de la observación, a través de reconocer tus pensamientos. Un diario de pensamientos es bastante positivo llevarlo, tener un diario o un registro de emociones. Cuando tú llegas a un lugar y sientes que ese corazón se te va a salir, o que sientes angustia, debilidad, miedo, con esa sensación de que algo va a pasar y no está pasando nada, entonces ya ahí se encienden las alertas. Ya es hora de ir estableciendo esos límites saludables para poder vivir en armonía. Si tú vas a una boda donde tú no quieres ir y al final terminas peleando contigo misma, peleándote a ti, porque la dueña de la fiesta no te hizo caso, invitó a quien quiso porque al final es su fiesta, tú debes comprender, bueno, que era su necesidad o lo que esa persona quería. ¿Y cómo lo puedes manejar tú? No te hicieron caso. ¿Cómo lo puedes manejar? ¿Qué sucede? Bueno, ¿Qué sucede cuando a pesar de comunicar los límites, la otra persona no te da respuesta? O sea, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿cómo podemos mantener firmes sin caer en la culpa de la frustración? trabajar en ti, trabajar en esas creencias limitantes, trabajar en esas creencias personales de que si yo establezco ese límite sano, si yo digo basta, voy a perder la amistad. Eso es un riesgo que tienes que correr, pero es tu salud, se trata de tu salud, se trata de tu mente en armonía, de sentirte bien. Si tú no terminas de reconocerte y de entender que esa espinita, de que esa sensación no te gusta, tienes que actuar sabiendo que la otra persona va a reaccionar y que puedes respetar que la otra persona va a reaccionar, obviamente. Abordaremos el desafío más común. ¿Qué hacer cuando los demás no nos respetan nuestros límites? Caramba, sí señor, esa es una pregunta extraordinaria. Porque, ¿qué sucede cuando a pesar de comunicar mis límites, la gente no respeta? ¿O cómo podemos mantenernos firmes sin caer en la culpa o en la frustración? A veces el no respetar el no verbal mío, ¿ok? El no respetar tu espacio. Entonces a veces hablamos de la comunicación asertiva, ¿verdad? Tratar de comunicarlo de la mejor manera y vas evaluando. Sí, vas evaluando. Va a haber un momento que realmente vas a tener que tomar medidas con respecto a ese caso, pues. ¿Ok? Sí, y lo más importante, por supuesto, es liberarse de esa culpa. Tú sabes que... Yo siento que el imponer no es la palabra en este caso. Es decir, imponerse nunca está... Es decir... Eso está sobrevalorado, imponerse. Exacto, es decir, porque imponer... estamos siendo el mismo castigador, pero desde el otro punto. Entonces, es decir, vamos a tener cuidado con esos límites, ¿no? O sea, claro, es que imponerse ¿para qué? exacto. Lo importante es liberarse. Más bien liberar... Sí. Encontrar ese feedback, equilibrio, ese exactamente. equilibrio, Porque a lo mejor tú ese no... yin yang. Y tú no me vas a entender... Y tampoco te lo voy a explicar. O sea, Bueno, pero no, porque esa persona está desde sus creencias y eso hay que comprenderlo. Una exacto. persona puede estar desde sus propias creencias y no entender jamás lo que la otra persona le está diciendo. Y eso es complejo. O sea, es común que eso pase. Bueno, Más no podemos normalizar que eso suceda. Bueno. Porque entonces la frustración, ok. ¿no te parece? Entonces, Sí, si sí. yo te hablo y la frustración, yo me voy marcando con la frustración. Ok. Ahora fíjate tú, yo lancé una pregunta y la dejamos ahí en el aire. ¿Los límites son fijos o pueden evolucionar con el tiempo y las circunstancias? Yo mismo la voy a responder al principio, pero quiero que seas tú la que respondas a esta pregunta. Porque es una pregunta muy interesante y yo siempre soy crítico de esto. Y les voy a poner un ejemplo porque soy crítico. Porque uno tiene una amistad, por no hablar de relación de pareja, vamos a hablar de amistad. Yo tengo una amistad con alguien desde hace muchos años y hoy en día entonces la persona toma una decisión. Y entonces yo digo, yo nunca te conocí.
No, yo nunca conocí a esa persona. Es mentira. Claro que sí lo conociste. Claro que sí hubo amor. Claro que sí hubo cariño. Claro que sí hubo comprensión. Pero el tiempo, la evolución interna de cada uno cambia. Ujú. Te actualiza. Así como se actualizan los software. Así como se actualizan. También nos actualizamos nosotros, los seres humanos. Totalmente de acuerdo. Disculpe que le haya quitado la respuesta, pero es que es verdad, sí lo tenía que decir. No, pero es que excelente. Y además eso lo dice la teoría de la evolución. Usted va cambiando a medida que usted va generando nuevas experiencias. Porque usted no es el mismo de ayer. Usted no es el mismo de ayer. Usted hoy tiene otros intereses. Quizás no cambiamos tan rápido como quisiéramos o no evolucionamos tan rápido como quisiéramos, pero definitivamente es así. Los límites van cambiando de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a tu necesidad. Yo recuerdo cuando yo estaba chama, pequeña, chiquita, yo quería ser ingeniero Ok. porque tenía una visión clara de lo que quería para mi vida laboral. Y yo estudié informática. Luego esas ideas o esas necesidades cambiaron. Me casé, tuve hijos y obviamente todo cambió en mi vida. Tuve nuevas experiencias, viví cosas diferentes y luego decidí estudiar psicología. Y en la psicología me he sentido plena. Sí, imagínate tú que yo te hubiese dicho, no, yo nunca te conocí, porque tú creas ingeniero. Es ¿Ves? falso. ¿Pero Yo- por qué? Porque a veces utilizamos las palabras para nosotros retomar algún control. Porque tú no tienes el control sobre mí, yo no tengo el control sobre ti. Es más, no tengo el control sobre nada ni nadie. La gente cree que domina a los hijos, domina al esposo, domina a los empleados y Sí. es lamentable porque ese es el otro tema. Tú me haces una cara, ahí sí, llegó mi jefa, ¿cómo estás? No sé qué. Y por detrás están pasando otras cosas. Qué alegría es que cuando tú entres por esa puerta la gente diga, mira, llegó María Teresa, wow, qué chévere. O si no, llegó María Teresa. Bueno, yo espero... ah, yo- La alegría de la casa, eso. es que me estoy riendo, como que la alegría de la casa. Saludos a mi mamá. Pero bueno, sí, los límites cambian. Ok, Los pero límites vamos a varían. reflexionar. Vamos a reflexionar. Vamos, ya estamos al final de este maravilloso programa donde tenemos que poner nuestros límites, ser mejor todos los días. Saber que cada momento, cada hora es una oportunidad que tenemos nosotros los seres humanos para ser mejor. Totalmente. Tú sabes que a mí me encantaría poder expresar que establecer límites sanos es un acto de amor propio. Es un acto de amor profundo hacia ti mismo. De sentirte Liberado. de ese yo soy suficiente. Yo sí De puedo. verdad, yo puedo. Yo lo Porque logro. lo puedes, ¿sabes? Sí, porque yo confío en ti, realmente. Realmente. Yo confío en mí, confío en Dios y confío en ti, que tú puedes. Y tenemos la oportunidad de crecer cada día y cada momento más para ir concluyendo un tema tan interesante como es colocar límites. Una persona que en estos momentos esté pasando por una situación muy compleja en su vida del matrimonio. ¿Qué podemos decirle? Que está ahí en silencio, que sufre callada, que llora escondida, porque no encuentra la forma de lograr comunicar lo que realmente quiere. Si necesita establecer su propio límite, establecer su amor propio, a través de estos límites sanos, tú puedes amar mucho a una persona, pero debes precisamente amarte, respetarte. ¿Cómo pudieras decirle si tú sientes que ese jefe, que ese esposo, que ese hijo es abusivo, intrusivo? Bueno, haz un diario de pensamientos y de emociones, de cómo te hace sentir cada vez que esa persona está, de cómo te hace comportarte cada vez que esa persona está. Y ahí poder estableciendo
un acto de autoinstrucción. Si llega mi marido de mal humor, ¿qué puedo hacer yo para que eso no me afecte? Si llega mi hijo de mal humor, ¿cómo puedo yo acomodarme para que eso a mí no me afecte? Porque tú vas a reaccionar. Tarde o temprano vas a reaccionar. Eso es correcto. Y cuando reaccionas, seguramente va a ser de una manera muy agresiva. Y entonces al final, que es cuando queda, ay, ¿qué le pasó a ella? Mira, se volvió loca. ¿Viste cómo se puso? Es porque nunca nadie pudo darse cuenta o supo de cómo tú te estabas De sintiendo. ese silencio que viviste y ese sufrimiento interno que llevaste. Esa cruz, como muchos dicen, ¿no? Llevo mi cruz. Yo creo que todos llevamos cruz y el peso de cada uno es diferente, ¿no? Sí. ¿Cuándo crees tú, Antonio, bueno, ya nosotros somos adultos contemporáneos, ¿Contemporáneo con quién? con nosotros dos. Me da risa. Somos contemporáneos con quién, es serio. Con nosotros dos, Ah, nosotros bueno, dos. exacto. Nosotros dos somos contemporáneos, pues. ¿Tú cómo reaccionarías ante un caso ya de amor propio para establecer ese límite cuando estás junto a una persona de ese carómetro que tú llamaste al principio, que además me encantó ese término? Ah, que tú dices que yo llego a un sitio y hay una persona con un carómetro. No, ¿cómo reaccionas cuando ya, vamos a estar claros, cuando tú dices, ay, ¿sabes qué? Yo no me quiero seguir calando a esta, yo no me quiero seguir calando a este, qué fastidio, o sea, basta ya. Pero es que eso depende de lo importante que esa persona está en ti, dentro de ti. Es decir, si esa persona es muy importante para mí, la reacción va a ser muy diferente. Si es una persona que no me importa, es decir, ¿ves? Simplemente lo ignoro y ya. Es decir, yo soy muy persona de ignorar, o sea, de verdad, de las cosas que no quiero en mi vida. Y entonces... Por ya, eso es por eso que... quiero darte las gracias por invitarme a tu programa, de verdad, el día de hoy. Es un placer siempre compartir con María Teresa, de verdad. Por eso es importante el tema de la familia, de cómo poner esos límites sanos a la familia, ¿verdad? Claro. Porque si la persona te importa es porque es tu familia, es porque Exactamente. es correcto. De verdad, ya llegó la hora de despedirnos. Dios los bendiga a todos. Gracias por escucharnos. Coloquen límites sanos en su vida. No maltraten a las personas que quieren, porque realmente a veces con nuestras actitudes maltratamos a la persona que queremos. Coloca esos límites para que no sufras y vive la vida en paz y en armonía, porque realmente Bus Digital te trae mente en armonía. Gracias. Esto fue Mente en Armonía y estableciendo límites saludables para tener una mente en armonía.